Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. La Universidad para la Paz, el Departamento de Derecho Internacional y la Cátedra Elizabeth Odio tienen el gusto de organizar este Brown Bag Lunch en idioma español. No, es fundamentalmente para que necesito más. En idioma español, aunque el lenguaje de trabajo de la universidad en general es inglés, pero en el proceso de acreditación de las maestrías en Derecho nos recomendaron que tuviéramos más actividades en español, así que pues estamos haciendo una de estas actividades en español. Entonces, el día de hoy nos enorgullece tener a el doctor Héctor Faúndez Ledesma y a la doctora Elizabeth Odio Benito para este conversatorio, cuyo tema es las relaciones entre el derecho penal internacional y los derechos humanos. Entonces la idea es que tengamos unos 20 minutos, media hora de conversación del doctor Faúndez Ledesma y luego la doctora Elizabeth Odio haga unos breves comentarios y luego abrir el derecho de palabra para todos. El doctor Héctor Faúndez es un abogado chileno-venezolano, graduado de abogado en la Universidad de Chile, con posgrados en la Universidad de Harvard y en el King's College. En el King's College de Londres. Ha sido uno de los autores más prolíficos en el sistema interamericano de derechos humanos. Sus obras son obras fundamentales de consulta en los temas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está de visita en la universidad porque va de camino a nuestro programa de posgrado en Honduras. Entonces le pedimos que parara aquí el día de hoy para conversar con nosotros. Entonces, sin más, dejo la palabra al doctor Héctor Faúndez. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Sáenz. Muchas gracias a usted y a la Universidad para la Paz por la gentileza que han tenido en invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones en el marco de la cátedra Elizabeth Odio Benito, lo cual es un gran privilegio, aunque tal vez deba comenzar por aclarar que el tema de esta conferencia o de esta conversación que voy a tener con ustedes en esta mañana me ha sido impuesto mano militari por el decano Juan Carlos Sáenz. Y yo cometí la imprudencia de aceptar hablar de cosas que no sé y de cosas que no entiendo. Y posteriormente me he dado cuenta que no solamente se trataba de imponerme un tema de algo que yo no manejo, sino que al mismo tiempo se hace una encerrona y se invita a participar en este acto también nada menos que a la doctora Elizabeth Odio, que ciertamente es una autoridad en la materia y que va a escuchar probablemente con estupefacción lo que yo pueda decir. Hecha esa aclaratoria, voy a comenzar por señalar algunas ideas. Había preparado una presentación que no sé si va a resultar pertinente o no. De todos modos, una breve presentación sobre la relación que existe entre el derecho penal internacional y el derecho de los derechos humanos. Comenzando por destacar la circunstancia de que el derecho internacional penal es relativamente nuevo, relativamente reciente. En 1926, un jurista italiano, Vespasiano Pella, decía que el derecho internacional penal era el derecho del futuro. Y si es el derecho, si en ese momento era el derecho del futuro, es porque no había comenzado a nacer todavía o se encontraba en ciernes en aquel momento. El concepto de derecho penal internacional ha sido discutido por algunos autores, puesto que la denominación misma ya resulta compleja, si se trata de derecho internacional penal o de derecho penal internacional. Y en el caso de aquellos autores que más conocen sobre la materia, se ha puesto énfasis en la circunstancia de que no es lo mismo el derecho penal propio del derecho interno, que tiene disposiciones de derecho internacional o que configura delitos con trascendencia internacional, que
el derecho internacional penal en cuanto a una rama exclusiva del derecho internacional público dedicada a la tipificación de delitos o crímenes internacionales, aun cuando pueda haber algunas dificultades en lo que concierne, por ejemplo, al señalamiento de penas y sobre todo a la determinación del juez competente. Tal vez lo primero sería tratar de entender, para los efectos de que hablemos un idioma común, qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de derecho internacional penal y sobre todo qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de crímenes internacionales. Desde luego nos estamos refiriendo a una categoría de delitos tipificados por el derecho internacional. Y muchas veces incluso en contra de la voluntad de algunos estados. Y que sin embargo pudieran no tener establecida o señalada una pena y que pudieran encontrar también dificultades en cuanto a la determinación de la jurisdicción competente para conocer de esos delitos. Estos delitos, ¿qué es lo que pueden tener en común con el derecho de los derechos humanos? Desde luego, vale la pena, quería yo comenzar por destacar cómo en algún momento un jurista destacado, ya fallecido hace una década o algo así, hace el 2005 creo, en el caso de Louis Henkin, decía que los derechos humanos son la idea de nuestro tiempo. Probablemente es así, hasta hace relativamente poco. Ustedes son muy jóvenes y seguramente han nacido ya con la idea de los derechos humanos, entonces, girando en el medio ambiente, pero aquellos que somos un poco mayores y aquellos que venimos trabajando desde hace bastante tiempo en el campo de los derechos humanos sabemos cuáles son las dificultades que hubo para que esa idea lograra imponerse. Y tal vez es importante tratar de establecer una relación, un vínculo primero entre lo que es el derecho de los derechos humanos por una parte y lo que es el derecho internacional penal o sobre todo la noción de crímenes internacionales por otro. En primer lugar, creo que no me voy a meter en el concepto de derechos humanos que ustedes ya deben manejarlo. En cuanto a los elementos comunes entre estas dos ramas, entre lo que es el derecho internacional penal y lo que es el derecho de los derechos humanos, tal vez sea innecesario destacar que en ambos casos se trata de ramas del derecho internacional público y que ambas ramas del derecho internacional público se han traducido en un recorte sustancial de la soberanía de los estados. Creo que es importante también subrayar la circunstancia de que en ambos casos estamos en presencia de intereses o de valores universalmente compartidos. Creo que si esos son los elementos comunes, también es importante destacar algunas de las diferencias más notables que habría entre estas dos categorías, ¿no? Tal vez lo que más me interesa destacar es la circunstancia de que el catálogo de crímenes internacionales es relativamente corto, son muy pocos los crímenes internacionales declarados como tales hasta el momento, mientras que el catálogo de derechos humanos es mucho más extenso, es mucho más amplio. En segundo lugar, creo que es importante hacer notar también que mientras algunos crímenes internacionales pueden llegar a configurar violaciones de derechos humanos, eso no siempre va a ser así. Puede haber crímenes internacionales que no configuran ninguna violación de derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de declarar una guerra de agresión. Entonces, eso puede constituir un crimen internacional, pero no configura necesariamente una violación de derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de utilizar indebidamente la bandera blanca en violación de las leyes y costumbres de la guerra constituye un crimen internacional, pero no es una violación de derechos humanos. Y a la inversa,
no toda violación de derechos humanos constituye tampoco un crimen internacional. Por ejemplo, el interceptar las comunicaciones telefónicas es una violación del derecho a la privacidad, pero no es un crimen internacional. Por ejemplo, el censurar este libro e impedir su circulación constituye una violación de derechos humanos, pero no es un crimen internacional. Creo que si eso como punto de partida nos permite más o menos entender de qué estamos hablando en uno y otro caso y ver también cuáles son los puntos de contacto, los puntos de conexión entre estos dos ordenamientos jurídicos, creo que tal vez lo que debería seguir en esta breve, y por favor, profesor, usted me interrumpe cuando sea el caso. Yo, por supuesto, no tomaré en cuenta su observación, pero usted me advierte. Tal vez es interesante observar cuáles son los orígenes de estos dos ordenamientos jurídicos o los orígenes relativamente comunes que podría haber en estos dos ordenamientos jurídicos. Y tengo la impresión, no sé si la doctora Elizabeth Odio estará de acuerdo conmigo o no, que en ambos casos el origen se remonta a el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, cuando comienza a combatirse, un poco antes, cuando comienza a combatirse, la piratería a mediados del siglo XVII, por allí, y cuando comienza a elaborarse un cuerpo jurídico de naturaleza consuetudinaria en relación con la represión de la piratería. Eso, por supuesto, sirve como punto de partida en lo que tiene que ver con el derecho penal internacional. ¿Cómo es que esto enlaza también de alguna manera con derechos humanos? Ya lo vamos a ver. El otro elemento, el otro punto importante creo que es cuando a comienzos del siglo XIX, particularmente por parte de Inglaterra, comienza a propiciarse, primero se adopta una ley interna en la cual se prohíbe el tráfico de esclavos, aunque no la esclavitud, el tráfico de esclavos en todo el Imperio Británico, pero no la esclavitud como tal. Y al mismo tiempo comienzan a propiciarse la suscripción de una serie de tratados bilaterales para prohibir el tráfico de esclavos. Y en esos tratados bilaterales, en donde se convierte el tráfico en un delito internacional, por lo menos entre los estados partes, entre los firmantes de esos tratados, se crean comisiones mixtas por ambos países, las cuales van a tener competencia para conocer de los casos de tráfico y determinar qué es lo que se hace con el barco, qué es lo que se hace con los traficantes y qué es lo que se hace con los esclavos que pudieran eventualmente encontrarse en esos barcos. Y que es probablemente el antecedente más remoto de los tribunales internacionales que algo tengan que ver con derechos humanos. A eso habría que agregarle tal vez una declaración que se produce en 1915 por parte de Francia, Inglaterra y Rusia, en la cual se declara que las masacres cometidas en el curso de la Primera Guerra Mundial, en realidad habían comenzado mucho antes, pero particularmente referido a las masacres cometidas por el Imperio Otomano en contra del pueblo armenio, constituían un crimen contra la humanidad. Es un elemento que resulta interesante, también importante como parte de esa trayectoria común en la formación del derecho internacional penal y el derecho de los derechos humanos. Y el otro elemento que quisiera mencionar en lo que tiene que ver con los orígenes de estas dos ramas del derecho, lo encontramos en la cláusula Martens, una cláusula que se incorpora en la segunda convención sobre la conducción y el comportamiento de los ejércitos en 1899, en cuyo preámbulo se incorpora una cláusula mediante la cual se señala
que mientras se dicta un código más amplio sobre el comportamiento que deban observar las partes en el marco de un conflicto armado, continuarán vigentes, o sea, las partes se continuarán rigiendo y los pueblos y los beligerantes estarán protegidos por las normas del derecho internacional propias de las naciones civilizadas. Allí se hace referencia a las normas que resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Esta misma cláusula se va a repetir posteriormente en la Convención de 1907 y lo único que cambia es que mientras en 1899 se hacía referencia al derecho de gentes, en 1907 esta cláusula cambia un poco su formulación y hace referencia al, en inglés dice the law of nations, algunos lo traducen como el derecho de las naciones, en otros casos se ha traducido como la ley de las naciones. Entonces, pero salvo esa referencia a cuál es el derecho que va a regir en espera de que se dicte un código más elaborado y más completo sobre la conducta de las partes en el marco de un conflicto armado, la esencia es lo que acabamos de señalarnos, la referencia a la conciencia pública, a las leyes de humanidad y a las normas que derivan del derecho de gentes. El sentido y alcance de la cláusula Martens tiene el efecto particular de destacar la circunstancia de que el derecho consuetudinario sigue vigente aún en presencia de los tratados que puedan celebrar las partes. Pues esto es, usted ha celebrado un tratado, pero eso no deroga el derecho consuetudinario, eso no deroga el derecho existente. Usted sigue sometido a las leyes propias del derecho internacional consuetudinario. Y que ese derecho internacional consuetudinario incorpora normas de comportamiento mínimo que tienen que ver con la protección de valores universalmente compartidos que en la cláusula se identifican con la conciencia pública o con las leyes de humanidad. Eso nos lleva ahora a tratar de determinar, bueno, cuál es el catálogo de crímenes internacionales que existe actualmente. Yo me he limitado a señalar en esta lámina aquellos que de alguna manera tienen que ver con derechos humanos. El catálogo es un poco más amplio, pero no demasiado más amplio, no demasiado más extenso que eso. En 1927, un año antes de que se suscribiera el Pacto Bryan-Kellogg, la Asamblea General de la Sociedad de Naciones aprobó una resolución en la cual decía que la guerra es un crimen internacional. La guerra como tal, como declarada de acuerdo con esta resolución de la Asamblea General de la Sociedad de Naciones, como un crimen internacional. No lo he incluido allí porque lo que me interesa destacar a mí es la lista de crímenes que de una u otra forma están emparentados con los derechos humanos. Y el primero de ellos, y el más antiguo, por supuesto, es el delito de piratería. Delito de piratería que deriva del derecho consuetudinario, que no tiene contornos muy precisos, pero que en general los autores coinciden en destacar, primero, que es un crimen que solo se puede cometer en alta mar, esto es, en un espacio no sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Segundo, que solo se puede cometer por particulares, esto es, no por agentes del Estado, no por un barco, una nave pública, un barco de guerra de un Estado en contra de otro Estado. Y luego, y allí comienzan un poco las diferencias, pero en general el hecho de que se trata de un delito en contra de la propiedad cometido con violencia en alta mar. A este delito, que pareciera ser que no tiene mucho que ver con derechos humanos, bueno, le sigue posteriormente la prohibición del tráfico de esclavos, declarado también como delito, particularmente después de, mire, en 1805 Inglaterra dicta esa ley, en 1810 comienzan a suscribirse una serie de tratados bilaterales, el primero de ellos con Portugal, que era importante, entre otras cosas, porque Portugal era el que más
tráfico de esclavos realizaba entre las costas africanas y las costas del continente americano. En 1813 un tratado bilateral sobre la misma materia con Suecia, que no tenía ninguna significación porque Suecia no participaba en el tráfico de esclavos. Era una importancia básicamente simbólica. En 1814 sigue un tratado bilateral de Inglaterra con Francia y luego uno de Inglaterra con Holanda. En el caso de España, ese tratado no se suscribe hasta 1817. También era otro caso importante porque buena parte del tráfico de esclavos era realizado también por naves españolas. Y Estados Unidos, que no se pliega a esta corriente hasta 1862. Es decir, el tratado entre Inglaterra y Estados Unidos para suprimir el tráfico de esclavos viene a firmarse prácticamente cuando ya la corriente del tráfico de esclavos estaba acabándose, estaba cesando. Pero ¿por qué creo que es importante esto? Primero por la circunstancia que señalé hace un momento de que en estos tratados se contemplaban cláusulas que incorporaban comisiones mixtas que conocían del tráfico de esclavos y que juzgaban a los traficantes y que determinaban la suerte del barco y de los esclavos. Y también porque en el intertanto, internamente, algunos países, y particularmente Inglaterra, y en ese momento sí Estados Unidos también, venían sosteniendo que se podía declarar, Inglaterra con mucha fuerza desde el comienzo, Estados Unidos al final, que se podía afirmar que el tráfico de esclavos era una forma de piratería, porque si la piratería consistía en apropiarse de bienes ajenos por medio de la fuerza, ¿qué más grave que apropiarse no de los bienes de otra persona, sino que apropiarse de la persona misma por medio de la fuerza y la violencia? Y eso, decían, constituye también, y así se incorporó en algunos de estos tratados o en leyes internas, pero no en el derecho internacional, que la piratería era que el tráfico de esclavos era una forma de piratería y se combatía sobre esa premisa. Ese es tal vez el segundo delito dentro de este catálogo, aun cuando no corresponda cronológicamente al paso siguiente. Yo menciono aquí también la trata de personas porque obviamente está íntimamente emparentada con el tráfico de esclavos. Luego de habría que mencionar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, el genocidio, la tortura, el crimen de desaparición forzada de personas, que creo que es importante destacar que tal vez era conveniente que se elaboraran normas más precisas, más elaboradas sobre desaparición forzada como crimen internacional en cuanto a mecanismos de prevención y de castigo, mecanismos para establecer la responsabilidad del Estado, pero no necesariamente para declarar que la desaparición forzada de personas constituye un crimen contra la humanidad, puesto que ya se había dicho que el crimen, que la desaparición forzada de personas constituía una forma de tortura, de tal manera que si la tortura ya era un crimen internacional, entonces, bueno, lógicamente la desaparición forzada también lo era. Otra cosa es que viene a configurarse posteriormente como un crimen independiente y separado. Yo diría que esa es la lista, ese es el catálogo de crímenes internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Existe, por supuesto, un fuerte candidato en este momento, desde hace bastante tiempo, en realidad cuando comenzaron los trabajos para la creación de la Corte Penal Internacional. La propuesta inicial de Trinidad y Tobago era que se incorporara, que la competencia de la Corte Penal Internacional iba a estar referida básicamente a crímenes de terrorismo y narcotráfico. Y eso no es lo que se aceptó finalmente, pero en todo caso, desde hace tanto tiempo como eso es que se viene planteando esa figura, ¿no? Estos crímenes, bueno, han surgido
como producto del desarrollo del derecho internacional general o del derecho internacional penal, propiamente tal. Allí tienen ustedes algunas convenciones claves. En el caso de la Convención Internacional contra la toma de rehenes, he querido subrayar el momento en que ésta se suscribió, en 1979, en el contexto de la crisis de los rehenes en la Embajada de los Estados Unidos en Teherán. Pero también hay una serie de tratados de derechos humanos que tienen cláusulas de naturaleza penal. Y allí están, por supuesto, la Convención sobre el Crimen de Apartheid de 1973, la Convención Internacional contra la Tortura de 1985, la Convención contra las Desapariciones Forzadas del año 2006, el Protocolo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños para la pornografía, y otro protocolo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene que ver con la trata de, otro protocolo para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Entre los documentos claves que tienen que ver con esto. Ahora, tal vez otro elemento que creo que es importante a tener en cuenta cuando se trata de establecer esa relación entre derecho internacional penal y derechos humanos es que el derecho internacional tradicionalmente se ocupaba de la responsabilidad de los estados. Los protagonistas en el derecho internacional eran los estados, no los individuos. Los individuos eran pura y simplemente objetos del derecho internacional, no sujetos. No tenían derechos ni tenían responsabilidades, no tenían tampoco deberes, en consecuencia tampoco podían cometer crímenes. Y ese iba a ser obviamente uno de los primeros obstáculos. Desde luego ese fue uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de algunos de los acusados en el tribunal de Nuremberg, la circunstancia de que los individuos no podían responder penalmente por crímenes internacionales, en donde además se planteaba otro problema, ¿no? El tema del nulo un crimen, nula pena sin ley previa. Pero desde el momento en que se configura el crimen o el delito de piratería como un delito internacional, ya comienza a aceptarse que hay ciertas cosas que el individuo no puede hacer en el marco del derecho internacional y por lo tanto comienza a ser sujeto de deberes internacionales. Y esos deberes van a ir incrementándose en la medida en que el catálogo de crímenes internacionales vaya aumentando, al mismo tiempo que sus derechos van a comenzar a surgir una vez que nace el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a este cambio, a esta transformación, a esta evolución del derecho internacional, para los efectos de determinar que sus normas también pueden dirigirse a los individuos, señalando a estos como titulares de obligaciones internacionales, plantea también algunas dificultades importantes, porque cuando se elabora la figura del delito de piratería, quienes lo cometen, además, ese es parte del elemento del tipo penal del delito de piratería, el hecho de que es cometido por particulares, por individuos, no por estados y por supuesto no por agentes del Estado. Y lo mismo en el caso del tráfico de esclavos. Los traficantes de esclavos en principio no eran, en el caso de la piratería. En el caso de la piratería también los piratas eran individuos particulares, no eran los estados. Por lo tanto, había también allí un elemento que vale la pena tener en cuenta para los efectos de cómo evoluciona y cómo cambia y cómo se transforma el derecho internacional penal. El problema de alguna manera subsiste también con el tráfico de esclavos, aun cuando pudieran estar involucrados algunos estados en el comercio de esclavos, ya sea porque lo toleraban o porque lo propiciaban, ¿no? El problema más notable va a comenzar después del
del juicio de Nuremberg, cuando los acusados de crímenes internacionales, particularmente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son quienes han actuado en nombre del Estado, son quienes han sido agentes de primera categoría, de primer nivel, dentro de la estructura del Estado. En el caso del Tribunal de Nuremberg, uno de los procesados, el almirante Dönitz, era por lo menos formalmente el jefe del Estado alemán a la muerte de Hitler. El jefe del Estado alemán respondiendo por crímenes internacionales ante un tribunal internacional. En el caso de Göring, exactamente lo mismo, era una de las figuras principales del régimen nazi y allí estaba también respondiendo por crímenes internacionales. O en el caso del general Yamamoto de Japón, era un alto funcionario, un alto agente del Estado japonés. Y eso, por supuesto, que viene a cambiar un poco también el esquema clásico, el esquema tradicional, en donde los autores de crímenes internacionales eran gente que no tenía nada que ver con el Estado. El Estado no tenía ninguna injerencia en lo que pudieran haber hecho estos individuos. Y se les juzgaba precisamente por esto, porque estaban actuando al margen del Estado, como piratas, como traficantes de esclavos. Entonces, pero ahora se incorpora este otro elemento que hace que el criminal internacional pueda ser también un agente del Estado. Y eso es lo que se admite en los principios del Tribunal de Nuremberg, los cuales son posteriormente recogidos en sendas resoluciones de Naciones Unidas de 1946 y 1947 que hacen suyos esos principios. Y eso, como vamos a ver, si es que el profesor Sainz me lo permite, de alguna manera se repite en la historia más reciente todavía. Pero el otro elemento que es importante es el que tiene que ver con las cuestiones jurisdiccionales. Porque una cosa es que en el derecho internacional determine que determinados actos constituyen un delito internacional, como se decía respecto de la piratería o respecto del tráfico de esclavos, o que constituye un crimen internacional, como se señala respecto de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, o más recientemente respecto de la tortura o la desaparición forzada de personas, crímenes internacionales. Una cosa es eso. Y una cosa es también que quede más o menos en penumbra cuál va a ser la pena aplicable respecto de este tipo de crímenes. Pero lo que es importante es saber, bueno, a quién le corresponde juzgar. ¿Cuál es el tribunal competente? Y el tema es que en el derecho internacional clásico, el elemento central era que la jurisdicción penal era de naturaleza territorial. La ejercía el Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Ese también fue un elemento clave, un elemento central para la defensa de los criminales de guerra nazi. Decía, mire, estos delitos tienen que ser juzgados, si es que tienen que ser juzgados en algún lugar, tienen que ser juzgados por los tribunales alemanes. Y ese fue también el elemento central de la defensa del Estado chileno en el caso del juicio de Pinochet en Londres. Es decir, que los crímenes habían sido cometidos en Chile y que si alguien era competente para juzgar ese delito, eran los tribunales chilenos. Y eso era el elemento clave, el elemento central en materia de jurisdicción de estos delitos. En el caso de los el delito de piratería, era un poco una excepción porque se trataba de un delito que era cometido en alta mar. Ahora, y allí se permitía que cualquier Estado pudiera juzgar. Esto es, se permitía el ejercicio de la jurisdicción universal. Cualquier Estado podía juzgar al pirata. Entre otras cosas porque ese delito no había sido cometido en el territorio de ningún Estado, sino que en alta mar. Y porque era una afrenta en contra de todo el género humano. El problema es que eso, que era un principio central del derecho internacional clásico, el que el competente
era el Tribunal del Estado. En alguna forma cambia en 1927 con el caso Lotus, cuando la Corte Internacional, la Corte Permanente de Justicia Internacional, perdón, primero confirma el principio de la territorialidad, el hecho de que el tribunal competente era el Tribunal del Estado en el cual se cometió el delito, pero al mismo tiempo abre la puerta para que pueda haber otros mecanismos jurisdiccionales que puedan entrar en funcionamiento paralelamente con el principio de la territorialidad. Desde luego, la Corte Penal, la Corte Permanente de Justicia Internacional señala aquí que el hecho de que el principio central, el principio general sea el de la territorialidad, no significa que los estados no puedan tener competencia en el marco de otras normas de derecho internacional para ejercer su jurisdicción penal en determinadas circunstancias, en determinados casos, y que el derecho internacional no contiene ninguna prohibición para que los estados puedan ejercer su jurisdicción penal más allá de lo que pueda haber ocurrido respecto de su territorio o de los bienes o personas situados en su territorio. Y eso va a abrir la puerta entonces a que se vayan encontrando otras vías, otros mecanismos jurisdiccionales, más allá de la jurisdicción de los tribunales del territorio en el cual se cometió el delito. El primero es la jurisdicción universal, que como ya les mencioné, nace con el delito de piratería. Adicionalmente, en 1970, con la aprobación de la Convención de la Haya sobre el delito de apoderamiento ilícito de aeronaves, se permite aquí la jurisdicción concurrente de varios estados, el estado de la nacionalidad del secuestrador de la aeronave, el estado de la matrícula de la aeronave, el estado en donde se encuentra la aeronave, en fin. Esto es, cualquiera de esos estados puede ejercer su jurisdicción sobre el delincuente. Esto es la jurisdicción concurrente de varios estados. Y por último, la jurisdicción internacional, que a veces he visto por allí algunos textos en que se confunde lo que es jurisdicción internacional con lo que es jurisdicción universal. La jurisdicción universal es en realidad jurisdicción de los estados. La jurisdicción internacional es la jurisdicción ejercida propiamente por un tribunal internacional creado para ese efecto. El problema es que la jurisdicción internacional es relativamente reciente. En el caso después en el Tratado de Paz de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, se quiso juzgar al Kaiser Guillermo II por delitos cometidos contra la moral internacional y la santidad de los tratados. Delitos, como ustedes podrán ver, bastante ambiguos, que más bien hablan de consideraciones metajurídicas, particularmente cuando uno habla de la moral internacional, que probablemente es algo distinto de lo que es el derecho internacional, y mucho más cuando habla de la santidad de los tratados. Pero independientemente de eso, y de que eso fuera delito en ese momento, lo que me interesa destacar aquí es el esfuerzo hecho por las potencias vencedoras, por los aliados, de juzgar al Kaiser Guillermo II, tentativa que finalmente fracasó, puesto que Holanda, que era el país en donde se había refugiado, no consideró su extradición. Pero incluso si lo hubiera hecho, es importante destacar que no se creó un tribunal internacional para ese efecto. Entonces iba a tener que ser juzgado por tribunales nacionales. Y el otro, me dice que tenemos hasta las 2 de la tarde. El otro elemento importante es que en el Tratado de Sèvres, suscrito entre las potencias, entre algunas de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano en 1920,
Allí se contempló la posibilidad de crear un tribunal especial para que juzgara los delitos contra las leyes de la guerra y los principios de humanidad, particularmente en relación con las masacres de armenios. Sin embargo, este tratado, que fue suscrito en junio de 1920, nunca se ratificó y fue sustituido posteriormente por el Tratado de Lausanne de 1923, que no contenía ninguna referencia sobre el particular. Se olvidó del tema. Bueno, me hubiera gustado, si no fuera por la censura que he sido sometido por el profesor Sainz, me hubiera gustado referirme a la trayectoria, lo que va desde Nuremberg a La Haya, tal vez, muy brevemente. Primero, creo que habría que destacar que después de la Segunda Guerra lo que se crean son tribunales de vencedores y tribunales militares que no tenían carácter permanente, por lo demás, y que iban a juzgar solamente a los vencidos. Y luego, esos tribunales conocían, tenían competencia fundamentalmente o primordialmente para conocer de crímenes de guerra, y podían conocer de crímenes contra la humanidad cometidos en el contexto de la guerra. Esto es, no cualquier crimen contra la humanidad, sino que los crímenes contra la humanidad cometidos en el contexto de la guerra. Y eso cambia una vez que se crean los nuevos tribunales penales internacionales, particularmente a partir del Tribunal de Ruanda, en donde la Comisión de Crímenes contra la Humanidad ya no tiene nada que ver con el contexto de la guerra. Esto es independiente de un conflicto armado. Y por supuesto eso también desaparece por completo en el Estatuto de Roma, en donde la primacía ya no es de los crímenes de guerra, sino que de los crímenes en contra de la humanidad. Me hubiera gustado referirme un poco más al tema jurisdiccional, pero sobre todo también a otro elemento, ¿no?, que tiene que ver con la naturaleza del delincuente, quién es el que comete el delito, y haberme internado un poco en algún delito en particular, sobre todo en el delito de tortura o en el crimen de tortura como un crimen internacional, entre otras cosas porque ya ha habido varios elementos importantes en donde que han permitido que se vaya desarrollando la jurisprudencia en relación con la tortura como un crimen internacional, y también en relación con la jurisprudencia, con la jurisdicción de los tribunales nacionales de cualquier estado para juzgar un delito de tortura, en cuanto es un delito sancionado por el derecho internacional consuetudinario. Tal vez el primer elemento de esto sea la sentencia de los tribunales federales de los Estados Unidos en el caso Filártiga en contra de un prefecto de policía de Paraguay, el señor Peña Irala. Pero luego el otro caso notable es el caso Pinochet. Notable por varias razones, ¿no? Entre otras cosas porque se trataba de juzgar a un ex jefe de Estado. Y porque era requerido no por los tribunales del territorio del Estado en el cual se cometieron los crímenes, sino que por un tercer Estado. Adicionalmente porque aquí estaban involucradas cuestiones de inmunidad, eventualmente de actos de Estado que también podían ser inmunes. Y luego el otro caso que me parece notable, importante y que está en este momento siendo objeto de enjuiciamiento es el caso de Hissène Habré, el ex dictador del Chad, que está siendo juzgado en este momento en Senegal, después de que Senegal se negara a extraditarlo a Bélgica, que no era tampoco el estado en el cual se habían cometido los crímenes y cuyos nacionales tampoco eran las víctimas de los delitos cometidos por Hissène Habré. Y bueno, como el tiempo es inclemente y aquí pareciera ser que los minutos tienen menos de 60 segundos, no como en otras partes que tienen 200 o 300. En el caso de Venezuela, entonces si aplicáramos las normas vigentes venezolanas, uno podría
seguir por 8 horas seguidas. Sí, sí. Tal vez quisiera comenzar mencionando, después de haber hecho referencia a una lista tan extensa de tratados internacionales, y ustedes seguramente se están preguntando, bueno, ¿y para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirven todos esos tratados internacionales, no? Y creo que la pregunta es relevante, entre otras cosas porque fue la misma pregunta que en alguna forma, o en forma todavía mucho más cínica, se hizo Hermann Göring en el curso del proceso de Nuremberg. En esa ocasión, el comandante de la prisión había, después del suicidio de uno de los presos de Ley, para evitar nuevos suicidios que iban a hacer que el juicio se convirtiera simplemente en una parodia, en una farsa, para evitar nuevos suicidios, designó a un psiquiatra, al señor Gilbert, que tenía, el comandante Gilbert, que tenía la misión de conversar todos los días con todos los presos. Y en una de esas conversaciones, en la celda de Göring, después de que ya había intervenido en el proceso Göring, entonces el psiquiatra le pregunta, bueno, mire, ¿y usted realmente cree que no tiene ninguna responsabilidad por lo que ha hecho? No, ninguna. Yo no he cometido ningún delito, a mí no se me puede juzgar, y él daba una serie de argumentos allí para que no se le pudiera juzgar. Y el psiquiatra contraargumentaba y le decía, bueno, mire, pero ¿y todos esos tratados que se están invocando en contra suya? Y todas esas normas de derecho internacional que usted violó. Y Göring dijo que los tratados internacionales eran pura y simplemente papel mojado. Esto es que no tenían ningún valor. Y yo creo que la práctica internacional, el caso Pinochet, el caso de Hissène Habré, y no solamente ese, sino que una serie de otros casos de criminales internacionales que no han podido huir, refleja que en realidad los tratados internacionales realmente no son tan papel mojado, que tienen algún efecto, que sirven para algo. Son muchísimos los... la prensa de hoy relata el caso de este congoleño que va a ser sometido a juicio en la Corte Penal Internacional a partir de hoy precisamente. Entonces son muchísimos los casos de personas que no han logrado huir, de manera que eso no es tan papel mojado. Con eso creo haber cubierto, creo que absolutamente todo lo que tiene que ver con crímenes internacionales, a menos que ustedes estén pensando en algo adicional. Bueno, pero ¿y qué le parece y qué tendría que decir sobre las víctimas? Tal vez las víctimas también deberían jugar algún papel en toda esta historia. Lamentablemente he sido víctima de la censura. Muchas gracias. Lo que puedo hacer es dejarnos las láminas, que son como 150, una cosa así, y luego las vamos viendo con 223. Creo. 223, yo sabía que eran algunos. Bueno, entonces cedo la palabra a la doctora Elizabeth Odio, pero quisiera dar la bienvenida formalmente al doctor Eduardo Biogrossi, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos está acompañando también en la tarde de hoy. Le agradezco mucho su asistencia. Y si me permite, yo también quisiera decir que me siento honrado por su presencia y por su amistad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a amigas y amigos, señor rector, estimado colega Tubí. Muchísimas gracias a Héctor Faúndez, que ha hecho el esfuerzo más prodigioso que yo he visto en este mundo por comprimir en casi que menos de una hora una historia tan larga, tan compleja, tan complicada como la de los crímenes internacionales y el derecho internacional penal y las diferencias con el derecho penal internacional, diferencias todas las cuales yo poco
poco he entendido. Hoy me quedaron muchas muy claras. Pero yo, nada más para terminar, tal vez de agregar algunas pinceladas a este cuadro, yo quería simplemente mencionarles que después de todo este complejo mundo al que el doctor Faúndez ha hecho mención, después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se empeñó en que el derecho internacional tuviera una rama que se llamaba Derecho Internacional Humanitario, con 4 convenios de Ginebra y 2 protocolos opcionales, y que se llamaba Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y se empeñó también en que no tuvieran nada que ver la una con la otra. Lo cual yo nunca entendí. Y por lo cual siempre desestimé el derecho internacional humanitario. Siempre digo, ¿y esto para qué sirve en un país que no tenemos ejército, ni prisioneros de guerra? Si además el cuarto protocolo, la cuarta convención, que era el de las personas civiles y el artículo 3 común de los convenios, nadie parecía tomarlo en serio, ni lo tomaban en serio. Hasta que llegó la guerra en la antigua Yugoslavia, y llegó el genocidio ruandés, y llegó el Consejo de Seguridad, que tomó una decisión que todo este mundo, del que nos ha hablado el doctor Faúndez, le estimuló la imaginación para crear 2 tribunales, ya no militares, 2 tribunales internacionales penales, ya no militares, pero sí ad hoc, para esos casos específicos. Y a mí me correspondió formar parte del de Yugoslavia. Y en el Estatuto de Yugoslavia me encontré de vuelta con el derecho humanitario. Y ahí por primera vez el derecho humanitario se encontró con la posibilidad de contar con la posibilidad de juzgar a autores de las graves violaciones a los convenios, y se incluyó algo que el doctor Faúndez ha mencionado varias veces, precisamente por la importancia que ese convenio tiene, que es el convenio contra la tortura, que es uno de los convenios internacionales de derechos humanos más importantes que ha suscrito la comunidad internacional, y lo incluyeron ahí. Y ese fue el convenio, por ejemplo, que nos permitió a los jueces elaborar todo lo que era la violencia sexual cometida contra las mujeres como como crímenes de guerra bajo el paraguas de la tortura. Que en el año 2006, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han producido una jurisprudencia increíble en materia de derechos humanos, que está muy emparentada con la responsabilidad penal individual, aunque la Corte Interamericana, por supuesto, no es un tribunal penal, pero en el 2006 hubo una sentencia muy importante de la Corte en donde, bajo el paraguas de tortura, una violación sexual cometida en Perú se tipificaba como un crimen internacional, es decir, como una violación grave de derechos humanos. Este trabajo de los tribunales ad hoc, que le dio en realidad dientes al derecho internacional humanitario y que abrió las puertas que habían comenzado a abrirse con los tribunales de Nuremberg y Tokio, etcétera, al derecho penal internacional, abre la posibilidad de que en el 98 se firme este otro tratado, que también tiene mucha miga todavía por desmadejar, que es el Tratado de Roma, que incluye el sueño de los penalistas internacionales de tener un catálogo de crímenes tipificados como tales, que no fue tan amplio como se quería. El terrorismo y el narcotráfico no lo incluyeron. Yo no sé qué pensarás vos, Héctor, pero para mí siempre el terrorismo yo lo he visto como una de las manifestaciones de los crímenes de lesa humanidad. Y yo siempre dije, si a mí en la Corte Penal Internacional me traen casos de terrorismo, yo lo voy a juzgar como crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad. Pero en el Estatuto de Roma
se incluye este catálogo de crímenes internacionales de los cuales se hace responsables individuales a sus autores. Lo cual es este paso al que Héctor ya no pudo llegar en el recuento que nos hacía. Pero sin embargo, siguen flotando los elementos de la responsabilidad de los estados, que es de lo que se ha ocupado muchísimo en las grandes elaboraciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la gente que estaba en Roma, que no solamente estaban ahí los penalistas, porque si hubieran estado ahí solo los penalistas nos hubiéramos muerto. Los que creemos en los derechos humanos nos morimos. Si solo los penalistas, como aquí San Juan Carlos Sáenz, hubieran estado, se pugnaba por los derechos humanos. Bueno, ¿y aquí qué va a pasar con los derechos humanos, por Dios, y los crímenes internacionales? ¿A dónde están las víctimas? ¿Qué papel juegan las víctimas? Si todo esto, que es lo que a mí me desagrada mucho del derecho humanitario, ¿dónde están los derechos humanos y dónde están las víctimas? Entonces, además de que se incluyeron los crímenes de violencia sexual, tipificados por primera vez como crímenes internacionales, al estar incluidos en el catálogo del Estatuto de Roma, hay un artículo en el Estatuto de Roma del que los jueces quieren oír, de los jueces de la Corte Penal Internacional quieren oír hablar poco, pero es el artículo 21, párrafo 3, que dice exactamente que una de las fuentes para la aplicación y la interpretación del estatuto son los derechos humanos. Y eso es importantísimo. Y eso es importantísimo porque a la aplicación y a la interpretación del derecho penal internacional hay que hacerlo desde la óptica, en mi opinión, desde la óptica y la perspectiva de los derechos humanos. Si uno toma una convención como la de los derechos de las niñas y los niños y lo mete en el marco de los crímenes de reclutamiento, se los digo porque es uno de los temas que más estudié a raíz del caso de Lubanga. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de los derechos fundamentales de las criaturas, niñas y niños, que son reclutados o alistados en los ejércitos, y que aquí en América Latina tenemos muchos ejemplos, y lo que ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Y eso hay que analizarlo desde el punto de vista del derecho penal internacional, pero también y fundamentalmente desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, la coherencia del sistema, que se tiene que remitir directamente a los derechos de las víctimas, nos permite y nos tiene que permitir la integración de los crímenes internacionales, del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos. Mucho de eso lo ha hecho en muchas de sus sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su lucha también contra la impunidad. Bueno, yo creo que apenas unos pincelazos sobre todo lo que podemos venir a hablar, si nos dan más tiempo, ¿verdad, Héctor? Si no nos censuran. Si no nos censuran. Muchas gracias.